Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En esta oportunidad voy a inaugurar una nueva sección dentro de mi canal que se llama Crítica Constructiva de. Básicamente la idea de esta nueva sección de mi canal es subir opiniones, ¿no?, sobre las materias que yo he cursado. Obviamente sobre una cátedra específica, ¿no? Ustedes saben que tenemos por cada materia dos cátedras. Y bueno, en este caso, la opinión que yo voy a subir en esta oportunidad es para la materia salud pública, salud mental. Bueno, en términos generales les voy a comentar si la cursada me gustó o no me gustó, qué cuestiones me gustaron de la cursada y cuáles no. Y además de esto, lo que yo le voy a agregar a cada una de mis opiniones es, digamos, si ustedes quieren una propuesta, ¿no?, respecto de cómo yo pienso que debería ser la cursada de esta materia, ¿no? Bueno, antes de iniciar con mi crítica, con mi opinión de esta cursada, de esta materia, bueno, para la gente que todavía no cursó la materia, deben saber que tenemos dos cátedras, ¿no?, de salud pública y salud mental. La cátedra 1, que sería esta cátedra, ¿no?, y la número 2. Bueno, antes de continuar, yo evitaré dar nombres propios de profesores. Prefiero no dar nombres, simplemente voy a hablar de forma indirecta, sin ser explícito. Básicamente porque la idea no es ofender a los profesores, sino más bien, o sea, mi crítica más que todo apunta a lo que sería, por ejemplo, el programa de la materia, por ejemplo, cómo está estructurada, ¿no?, la cursada de la materia, si las actividades que se proponen en el espacio de trabajos prácticos valen la pena o no desde mi punto de vista, obviamente, y bueno, demás cuestiones que pueda tener la cursada de una materia de la carrera, ¿no? Bueno, voy a comenzar, ¿no?, ya siendo picante. Como decía, ¿no?, tenemos dos cátedras, la número 1, que es la que yo cursé, y la número 2, ¿no? Ok, me cuesta ser educado cuando pienso en la otra cátedra, ¿no?, en la competencia, porque lo voy a decir de esta manera, ¿no? Si vos sos un hippie con OSDE, o simplemente sos un zurdo a secas, yo te recomiendo ir a cursar la materia en la otra cátedra, porque seguramente va a ser más afín a tus ideologías políticas. Como decía, ¿no?, es una cátedra que más que ocuparse de salud pública y salud mental se ocupa de criticar al capitalismo, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿no?, si a vos estás en contra de estas cuestiones del capitalismo, no sé, las farmacéuticas, el neoliberalismo y demás cuestiones más afines a cierta ideología política, yo te invito a cursar la materia en la otra cátedra. Una cátedra que bueno, de hecho yo inicialmente cursé la materia en esa cátedra. O sea, la primera vez que cursé la materia la cursé en esa cátedra. Y básicamente lo que sucedió es que yo al poco tiempo decidí abandonar la cursada por varias razones, ¿no? Entre ellas lo que yo comentaba recién, ¿no?, que me daba cuenta que era una cátedra, una materia, o mejor dicho, una cursada que no apuntaba tanto a lo que es salud pública, por lo menos en el sentido en el que yo entiendo la salud pública, ¿no? Era una cátedra que, bueno, que se ocupaba, entre otras cuestiones, de, como decía, ¿no?, de tirarle mierda al capitalismo, a las políticas neoliberales y demás cuestiones zurdas que simplemente no vas a encontrar en un libro de salud pública. Por ejemplo, en aquella época que yo estaba cursando la materia, en esa cátedra estaba una docente, ¿no?, que recientemente se jubiló, y que, bueno, yo me acuerdo una vez que había hecho una publicación en Face, en un grupo de la carrera,
Bueno, básicamente defendiendo los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? En fin, ¿no? No quiero ir demasiado por ese lugar, no sé, gente que defiende los derechos humanos de los delincuentes, no sé, quizás te des cuenta de a quién me refiero, ¿no? Una docente que era la titular de esa cátedra hace muy poco tiempo y bueno, básicamente, ¿no? Defendía los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? Entre otras cuestiones. Bueno, como decía, ¿no? Por esa razón y otras razones que referías, por ejemplo, precisamente a lo que sería el tema de la bibliografía de la cursada, de esa cátedra, que, como decía, tenía poco o nada que ver con salud pública, yo tomé la decisión de dejar la materia, dejar la cursada y bueno, ocuparme de mis asuntos, ¿no? Yo, además de cursar materias en la facultad, trabajo, tengo otras obligaciones y bueno, y la verdad que simplemente esa experiencia me saturó, o sea, no, ya no podía soportar ese nivel de surdaje. Dije, no, acá la verdad que no, prefiero no cursar la materia acá y voy a ver qué onda la otra cátedra. Y bueno, es así como eventualmente llegué, ¿no? a esta cátedra. Simplemente empezaba con esa introducción porque, por una parte, justifica por qué yo decidí cursar la materia en esta cátedra, ¿no? A pesar, bueno, de estas cuestiones que yo acabo de decir, yo opino que, en términos generales, que la cursada de la materia en esta cátedra, la cátedra número 1, desde mi punto de vista no es, digamos, una cursada muy, digamos, ¿cómo decirlo? Que te vaya a ser útil, ¿no? En la carrera. La gran mayoría de ustedes seguramente van a especializarse en lo que es algún tipo de psicoterapia, ¿no? Van a trabajar seguramente se van a dedicar a atender pacientes adultos, sobre todo en su propio consultorio. Algunos de ustedes quizás van a ocuparse de casos de adolescentes, por ejemplo. Como decía, ¿no? Desde un punto de vista pragmático, la cursada de esta materia en esta cátedra, y ahora me voy a enfocar en esta cátedra, la verdad que no te va a resultar muy útil, que digamos, ¿no? Esto lo voy a desarrollar a continuación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Básicamente porque la cursada de esta materia es muy parecida a la cursada de materias equivalentes en otras carreras de la UBA, por ejemplo, ¿no? Y para mí ese es precisamente el gran problema que tiene la cursada de esta materia en esta cátedra, ¿no? Hagan de cuenta que solamente existe esta cátedra y ninguna otra más. Bueno, como decía, ¿no? Es una cursada que está estructurada de una forma muy similar a cursadas equivalentes de otras carreras de la UBA, ¿no? Por ejemplo, de medicina. Y como decía, ¿no? Para mí eso es lo malo. Eso es lo malo porque no te brinda muchas herramientas que te pueden llegar a servir en la vida cotidiana o quizás digamos dentro del contexto de tu consultorio no te van a servir demasiado, ¿no? Las cuestiones que vos vas a aprender en esta cursada. O sea, hay demasiada cuestión teórica en esta cursada, cuestiones teóricas que, digamos, como decía, no te van a resultar útiles porque no se tratan de cuestiones teóricas en relación a lo que podríamos denominar en términos genéricos como intervenciones, ¿no? Que el psicólogo podría llegar a realizar, ¿no? en la vida cotidiana, ¿no? en el trabajo de todos los días. Hacemos un repaso de lo que es el cronograma de esta materia y se van a dar cuenta a qué me refiero, ¿no? Y esto es lo que voy a hacer a continuación.
Ok, fíjense, ¿no? Tenemos unidad 1, concepto de salud y salud pública, ¿no? Tenemos algunas definiciones de lo que entiende la cátedra por salud. Está la definición de la cátedra, por ejemplo, ¿no? Después tenemos lo que es semana 2, uno de los temas seguramente más importantes de la cursada, que son los determinantes sociales de la salud, que van a romper las pelotas con eso toda la cursada. Ok, después tenés acá un tema en la semana 3 que se llama paradigma de la complejidad, ¿no? Y acá para mí es uno de los puntos, no quiero decir débiles, sino uno de los puntos, uno de los temas que yo considero que, digamos, como que, si bien está justificado, ¿no? Porque este tema está incluido en el programa de la materia, yo considero que este tema, ¿no? Que sería paradigma de la complejidad, como que te desvía un poco de lo que sería la salud pública, ¿no? Básicamente la inclusión de este tema en el cronograma, en el programa de la materia, tiene relación precisamente con esto que les comentaba recién, ¿no? Con el tema de los determinantes sociales de la salud. O sea, básicamente el concepto que te tenés que llevar en relación a la complejidad es que precisamente la salud de una comunidad, de una población, está multideterminada, porque precisamente los individuos que forman parte de esa comunidad, de esa población, no son sujetos aislados, sino que forman parte de todo un contexto, ¿no? Que es ecológico, económico, político, social, cultural, en fin, ¿no? O sea, hay múltiples factores que precisamente van a determinar, ¿no? La salud de la población, ¿no? Yo decía que, bueno, que es un tema que como que se desvía ya de un poco mucho de lo que sería el tema de la salud pública, porque, o sea, hacen demasiado hincapié, profundizan demasiado en esta cuestión de la complejidad. Y, o sea, además de ser un tema, uno de los temas de hecho más complicados de entender en una primera lectura, cuesta, sobre todo en lo que sería el primer parcial, cuesta, digamos, aplicar los conceptos que vas a aprender, que vas a aprender en esta semana 3 sobre la complejidad, y aplicarlos a los problemas de salud de una población, ¿no? Por ejemplo. Para mí siempre es algo que cuesta, ¿no? Vincular conceptos que vas a ver en esa clase teórica con el trabajo que vas a realizar, ¿no? Con otros compañeros, ¿no? O sea, básicamente les tocará elegir un problema de salud pública, obviamente de alguna población de acá de Argentina, y bueno, trabajar con eso, ¿no? Ir, como en todas las materias, ¿no? Simplemente aplicando conceptos de los temas que ya se vieron en la cursada, y bueno, y como decía, ¿no? Siempre cuesta un poco aplicar los conceptos de paradigma de la complejidad al trabajo que vos estás realizando con tus compañeros. O sea, para mí, o sea, yo entiendo, ¿no? Por qué incluyen este tema en la cursada de la materia, pero para mí como que se dan un poquito al carajo. Quiero decir que hacen demasiado hincapié, como que profundizan demasiado en la cuestión. Son cuestiones que vos en el corto plazo te las vas a recontra olvidar, porque son, como decía, no son conceptos como no muy asequibles. Hay un montón de nuevos términos que vas a aprender solamente en este tema. Y que son conceptos que te cuestan aplicar, que te cuestan memorizar, ¿no? O sea, los términos, quiero decir, y que te cuestan aplicarlos, ¿no? Por ejemplo, un caso concreto, a un problema de salud pública, a una situación de salud de una población, o sea, explicar, ¿no? Cómo se llegó a esa situación. Y simplemente lo que quería decir, ¿no? Es un adelanto de por qué este tema no debería incluirse
en el cronograma de la cursada, ¿no? Porque para mí como que te vas un poquito al carajo, ¿no? Te desvías un poco de lo que importa en realidad, ¿no? Porque salvo muy pocos casos concretos, la gran mayoría de ustedes no se va a dedicar a lo que es salud pública dentro del campo de la salud mental, y tampoco te vas a digamos, a convertir en un futuro ayudante de cátedra, ¿no? O sea, son cuestiones que, como decía, ¿no?, al principio de este video, cuestiones que no te van a ser muy útiles en la vida cotidiana, ¿no?, en el trabajo de todos los días. En la semana 4, otros temas que, bueno, como decía, no forman parte de materias equivalentes a esta materia en otras carreras, ¿no? Tenemos los paradigmas y las prácticas en salud. Bueno, después, la semana 5, ¿no? Sería epidemiología, ¿no? Es un tema que a la gran mayoría le cuesta, ¿no?, entender para qué corre uno sirve. Y yo pienso que es un tema que está muy, digamos, infravalorado, se le da muy poca bola porque, digamos, como decía, ¿no?, la gran mayoría de los estudiantes como que no entienden, ¿no?, para qué sirve, ¿no?, la epidemiología, y eso es una cuestión, digamos, chocante en el sentido de que precisamente, ¿no?, si vos te vas a dedicar a la salud pública, precisamente tenés que hacerte amigo de la epidemiología, ¿no?, porque te va a brindar herramientas, ¿no?, precisamente para hacer un diagnóstico de salud de una población, identificar cuáles serían los problemas de salud de esa población, cuáles serían dentro de esos problemas los más importantes a los que hay que darle prioridad. En fin, ¿no? Es algo que de hecho aparece siempre en cualquier investigación, ¿no?, de salud pública. Todo el tema referido a las tasas, por ejemplo, no sé, tasas de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna, de prevalencia, incidencia, esas cuestiones que, bueno, a la gran mayoría de los compañeros, muchos no les copa la parte matemática y siempre ven con ojos y suelen ver a este tema, digamos, como no muy importante, ¿no?, cuando en realidad es muy importante, de hecho, ¿no? Es un tema que inclusive los profesores también como que no le dan tanta bola, sino que hacen más hincapié en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en lo que comentaba recién respecto del paradigma de la complejidad, ¿no? Bueno, después tenemos más adelante, a ver, en la semana 6, planificación, ¿no? Otro tema que también, o sea, básicamente tiene que ver con eso, ¿no?, con, elaborar un plan para precisamente dar una o varias soluciones a un problema de salud pública, ¿no?, con el objetivo obviamente de disminuirlo o, en el mejor de los casos, extinguirlo, ¿no?, o sea, que ya deje de ser un problema de salud pública, ¿no? O sea, es una cuestión, sí, digamos, más en parte burocrática, en parte una cuestión que, bueno, que lo vas a ver en el trabajo práctico que vas a realizar, ¿no?, con tus compañeros. Es ahí donde vas a ver reflejado este tema, en el trabajo práctico que vas a realizar, porque seguramente vas a consultar algún tipo de plan nacional de algo, ¿no? No sé, por ejemplo, en mi caso, habíamos consultado como parte de lo que sería la bibliografía, ¿no?, del trabajo práctico que hicimos, del trabajo de campo, el Plan Nacional para la Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescentes, ¿no? O sea, nuestro tema era embarazo adolescente, ¿no? O sea, este era el problema de salud. Y bueno, básicamente ese era el tema de nuestro trabajo de campo, ¿no? Por esa razón, bueno, tomamos como fuente bibliográfica, ¿no?, precisamente todo lo referido a este plan, ¿no? Como decía, ¿no?, cuando vos lo escuchás en el teórico, como que no te das cuenta exactamente
¿para qué sirve, ¿no? Precisamente esto que se llama planificación, ¿no? Porque no lo ves reflejado en un ejemplo concreto, ¿no? Bueno, la cursada continúa con otros temas típicos de una cursada de salud pública, como es el tema de atención primaria de salud. Repito, siempre son cuestiones muy teóricas, muy generales, que no, como decían, desde un punto de vista pragmático no te van a servir de mucho, ¿no? Cuando, digamos, te egreses y te dediques a atender pacientes en tu consultorio. Lo mismo con promoción de la salud, siempre van algo típico de esta cursada es que siempre van a hablar de cuestiones de la historia de la salud pública, ¿no? Por ejemplo, lo que sería la Carta de Ottawa, la Carta, o lo que sería, por ejemplo, la Declaración de Alma Ata. En fin, siempre hay varias cuestiones de historia de la salud pública que, como decía, no te van a servir de nada, no te van a servir de nada en la vida cotidiana. O sea, son temas que muy teóricos, muy generales, y que bueno, vos como un boludo lo vas a tener que estudiar así tal cual como lo dice la clase teórica correspondiente, porque son cuestiones que te van a tomar en el examen final, ¿no? Por ejemplo, promoción de la salud es un tema que a mí me preguntaron y que seguramente puede ser que te pregunten a vos, ¿no? Porque es un tema muy preguntado. Bueno, después tenemos el tema políticas de salud mental. También es un tema un poco, digamos, aburrido ese. Igualmente este tema que van a ver después, que sería el de sistema total de salud, también, ¿no? Típico de una cursada de salud pública. Básicamente lo que te dicen es, bueno, tenemos 3 sectores dentro del sistema de salud: el público, de seguridad social, el de la medicina privada, y después tenés los poderes judicial, legislativo, ejecutivo, y en fin, no son boludeces que, digamos, no te van a servir, ¿no? Cuando te recibas. O sea, para mí la principal crítica es eso, ¿no? Que es una cursada que está estructurada como otras cursadas de salud pública, y yo creo que la cursada de esta materia puede mejorar bastante, ¿no? Si se introducen precisamente como parte de los temas del programa en la materia, precisamente lo que decía antes, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas de salud que tiene la Argentina, ¿no? Volviendo al caso que les comentaba, ¿no? de mi trabajo de campo. El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública, no solamente en la Argentina, sino también en otros países de la región, o sea, de Latinoamérica. Por ejemplo, otro tema también sería el de violencia de género o violencia doméstica. También recuerdo que un grupo de compañeras se ocupó del tema violencia obstétrica. Otros se ocuparon de lo que es el tema de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y bueno, de la importancia de lo que es el tema de la educación sexual integral. En fin, ¿no? Hay una serie de cuestiones, de problemas que tienen que ver, ¿no? Con la carrera, con la psicología, ¿no? Como ya lo comenté recién, y que en lugar digamos, de que los alumnos que no tienen ninguna experiencia en salud pública se ocupen de esos temas a través de la realización de un informe, ¿no? De un trabajo de campo sobre un tema específico, sobre un problema específico de salud. Yo creo que lo más copado sería que precisamente esos temas, como decía, ¿no? O esos problemas de salud pública, que digamos son del interés de la psicología, como sería, por ejemplo, como son, por ejemplo, los que ya comenté, ¿no? Por ejemplo, violencia de género, violencia doméstica, por ejemplo, no sé, se me ocurre abuso sexual infantil, lo que comentaba, ¿no? de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? El embarazo en adolescentes, todo lo que es el tema de, por ejemplo, drogadicción en adolescentes, por ejemplo, ¿no? En adultos también. Hay una serie de cuestiones interesantes que en lugar de que se ocupen
los alumnos dentro de lo que sería el contexto de un trabajo de campo, ¿no? Insisto, ¿no? Llevado a cabo por estudiantes que recién están viendo estos temas por primera vez en su vida. Por ejemplo, en mi caso yo ya tenía cierta experiencia en el tema, en lo que respecta al tema de conocimientos generales básicos de lo que es la salud pública, por eso yo llegué más canchero a la cursada, pero hay compañeros que jamás habían tenido una experiencia con esta materia. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el caso de mi trabajo, o sea, de mi grupo de trabajo de campo, yo había tenido inconvenientes con una compañera, bueno, que, bueno, ahora ya que estamos lo digo, ¿no? Ya que aprobé la materia, era la típica compañera que se cree que se lo sabe todo, pero la verdad es que esa compañera, como decía, ¿no? Era la primera vez que cursaba la materia, y bueno, gracias a esa compañera el grupo tuvo inconvenientes después, porque lo que pasó es que no nos pusimos de acuerdo en elegir cuál sería el problema de salud pública del que nos íbamos a ocupar en el trabajo de campo, ¿no? La compañera en su momento había propuesto un problema de salud pública, digamos, que era un poco, digamos, era como muy rebuscado, ¿no? Ahora ya no me acuerdo mucho de cuál era la propuesta de la compañera, pero el problema es que si bien podríamos considerar interesante ese problema como problema de salud pública, ¿no? Era algo referido a los niños, algo así, algo referido referido a una forma de violencia contra los niños, ¿no? Básicamente. No me acuerdo bien ahora exactamente qué tema era, pero, o sea, el problema era que lo que yo argumentaba, ¿no? Es que como era un tema demasiado específico, no había tanta, digamos, bibliografía, ¿no? En internet como para utilizarla en el informe de trabajo práctico, ¿no? de este trabajo de campo, ¿no? Porque, o sea, la idea era inicialmente, como decía, ¿no? Que el grupo eligiera un problema de salud pública y que en el informe de trabajo, en este informe del trabajo de campo se justificara por qué ese problema era un problema de salud pública, ¿no? O sea, no simplemente era sugerir o proponer un problema, sino que después en el trabajo de campo vos tenés que justificar precisamente, ¿no? Por qué ese problema debería ser considerado un problema de salud pública. Y esto era lo que yo le explicaba a la compañía, no me quería entender. El debate, la discusión en el grupo de WhatsApp empezó, digamos, a escalar. La cuestión se puso picante en el grupo de WhatsApp y como que básicamente nos peleamos. Seguramente ella habrá pensado, este es un machito opresor y quiere imponernos acá su propuesta, y por eso viene acá a decir que mi propuesta es una mierda, y porque es un machista de mierda, que esto, que aquello. Seguramente lo habrá pensado, porque yo me di cuenta que era una feminazi, ¿no? Casi de libro. O sea, la idea no era discutir, sino precisamente debatir y argumentar por qué mi propuesta, que era lo que yo les comentaba recién, ¿no? O sea, lo del embarazo en adolescentes, ¿no? El embarazo no intencional, ¿no? O sea, encima yo les proponía un tema bien feminista, ¿no? Bien, digamos, acorde a sus lineamientos ideológicos, políticos, y a pesar de eso, digamos que mucho no le copó mi actitud opresora. O sea, básicamente ella no pudo justificar, argumentar por qué su propuesta, su problema, debía ser considerado como un problema de salud pública, ¿no? O sea, lo que el profesor comentaba, yo me acuerdo en la cursada o sea, en la clase de trabajos prácticos, que el profe nos decía que nosotros debíamos hacer de cuenta como que, hagamos de cuenta como que el informe que íbamos a preparar, entre todos lo íbamos a presentar precisamente al ministro de Salud de, no sé,
la provincia, no sé, de Buenos Aires o de la nación, y que lógico, ¿no? Si vos te vas a reunir con el ministro de Salud, tenés que justificar precisamente, en primer lugar, por qué ese problema es un problema de salud pública, y después, bueno, obviamente proponer, ¿no? Determinadas soluciones, ¿no? Precisamente para intentar solucionar ese problema, ¿no? Como decía, ¿no? Reducir su impacto o disminuirlo, ¿no? O intentar minimizar el efecto, ¿no? Que tiene, ¿no? En fin, ¿no? Toda esa cuestión, como decía, ¿no? Ella no lo podía justificar no solamente en términos de argumentos, sino tampoco en términos digamos, de evidencia, ¿no? O sea, como decía, era un tema muy específico del que prácticamente no había literatura, no solamente, digamos, a nivel de Argentina, sino a nivel de la región, de Hispanoamérica.